Llegado a esta parte vamos a empezar a ver el montaje de este equipo. Es un montaje muy sencillo, veréis cómo quitamos piezas, cómo mantenemos las que ya teníamos y cómo añadimos las piezas nuevas para este equipo. Así que empecemos con el montaje. Bueno, y para empezar tenéis que haceros con un destornillador de estrella. En este caso yo tengo varias puntas, pero con una punta de estrella tenéis suficiente. Quitamos la tapa superior del equipo y aquí debajo pues podéis ver todos los cables y cómo está este ordenador. Al principio parece un lío, pero ya veréis cómo es muy sencillo de montarlo. Bueno, empecemos por el principio. Quitamos los tornillos de la fuente de alimentación. ¿Para qué? Pues ahora veréis que al retirar los cables retiraremos la fuente de alimentación y podemos trabajar de manera más cómoda. Quito cables de disco duro, quito cables del ventilador. Bueno, ahora mismo consiste todo en quitar todos los cables que no nos sirvan. Aquí vamos a quitar uno bastante importante, que es de 24 pines y tiene una pestañita que tenéis que pulsar para que salga, si no podéis romper la placa. Pero vamos, aquí como podéis ver estoy quitando el cable de power, reset y los LED de los discos duros. Estos cables blancos que veis aquí que estoy desconectando también son de la caja y son los que tienen los USB y resto de cosas. O sea, básicamente el panel frontal es esto último que estamos desconectando. Aquí podéis ver que ya están todos los cables desconectados y retiro la fuente de alimentación. De esta manera tengo más espacio y trabajo con más comodidad. Seguidamente vamos a quitar los tornillos de la placa base. Normalmente tiene 4 o 7, pero esto lo vais a saber cuando estén todos quitados, ya que vais a ver que la placa base se queda totalmente suelta. Una vez ya quitados todos los de este, como podéis ver, la retiramos. Yo suelo cogerla del procesador y siempre cogerla con mucho cuidado para no dañar las piezas. Ya está fuera la antigua placa base y aquí podéis ver, a excepción de que tiene el disco duro, cómo se quedaría la caja ya totalmente desmontada para montar de nuevo el ordenador. Y aquí tenemos la placa base en su papel o envoltorio electroestático. Esto sirve para protegerlo de la corriente en caso de que estemos cargados de electricidad y le podemos dar un rozón y romperla. Yo os aconsejo que siempre que vayáis a montarlo toquéis un hierro y os descarguéis y ya pues podéis coger sin problema la placa. Y aquí veis esta chapita que también viene incluida dentro de la caja de la placa base. Viene con cada placa base, tiene una chapita diferente. Y aquí pues mirad qué vistas más bonitas de la placa base. Vamos a pasar ahora aquí, veis el procesador. Aquí vamos a poner las memorias RAM. Y aquí tenemos las bahías PCI Express, que es donde conectaremos la tarjeta gráfica. Aquí tenemos el procesador, lo vamos sacando de la caja y bueno, en una caja de un procesador normalmente los Intercore, los Pentium, los AMD, todo viene en la caja el procesador y un ventilador de estos para que no tengáis que comprarlo. Aquí tenéis el procesador que viene en esta cajita. Bueno, y aquí tenéis el cooler de fábrica que sinceramente para disipar los 54 vatios de este procesador yo lo considero más que suficiente. Vamos a pasar a la acción y vamos a comenzar con el montaje del equipo. A mí me gusta poner la placa base sobre una superficie estable, como por ejemplo puede ser la caja, retiro esta patilla y de esta manera quitamos este plástico protector y ya tenemos lo que sería la acogida del zócalo aquí puesta. Os voy a poner unas imágenes de los diferentes zócalos, por ejemplo este es un 1150. También os voy a dejar el AM3, el AM2 aquí en imágenes para que lo podáis ver y veáis las diferencias. Aquí en la esquina del zócalo, como podéis ver, esto sí que es universal para todos, nos trae un triangulito, haremos coincidir con el procesador. Aquí tenemos el procesador y en una de las esquinas, aunque no se ve, ahí ya se ve bien, está este triángulo que irá en esta posición. Cogemos nuestro procesador con cuidado y lo soltamos. A mí me gusta comprobarlo moviéndolo un poco para ver que está asegurado, bajamos la patilla y cerramos. Y con esto queda colocado el procesador. Como veis es un paso súper sencillo. Como aquí podéis ver, este disipador trae un cable y aquí está la conexión que pone CPU Fan, ya que esta conexión controla la velocidad del ventilador. Vamos abrochando y cerrando estos tornillos, que por cierto he de decir que las cogidas de los disipadores estos de serie de Intel son malísimas. Prefiero las de AMD 1000 veces antes que estas, ya que siempre me resulta un lío, pero bueno, básicamente apretamos hacia abajo y giramos. Ahora vamos a colocar las memorias RAM, vais a ver qué sencillo es. Aquí tenemos las dos memorias RAM, son dos módulos de 4 GB, en total 8 GB, y no hay pérdida a la hora de colocarlas. Como veis, esta parte es más larga que esta, y aquí pasa lo mismo, más larga, solo puede encajar de una manera y es imposible que os equivoquéis al ponerla.
Así que las dejamos caer, como aquí podéis ver, y ahora hacemos un poco de presión hacia abajo hasta que oigamos un clic y veamos que la patilla del lado pues está cerrada y la ha cogido. Eso significa que ya está bien puesta. Ahora cogemos otro módulo y como veis hay negro negro, gris gris. Para que haga dual channel lo pondremos negro con negro. Si hubiese elegido el gris pues lo pondría gris gris, pero en este caso es negro y negro. Volvemos a hacer un poco de presión y como veis las dos del negro están las patillas cerradas y las dos grises abiertas. Esto significa que las negras pues están bien colocadas. Ahora retiramos la placa base y nos centramos en la caja. Como aquí podéis ver, le hemos pegado un pequeño lavado de cara y hemos dejado incluido el disco duro. Para los que vayáis a montar la caja desde el principio, desde cero, pues este paso lo tendréis que incluir. Poner primero el disco duro. Por lo menos yo estoy diciendo cómo lo hago yo y los pasos que yo sigo. Yo lo primero que hago con la caja virgen tal cual me viene es poner disco duro. Seguidamente, después de poner el disco duro, ya pongo la fuente de alimentación. De esta manera, como aquí podéis ver, ya sé el espacio con el que estoy trabajando. Lo cortamos, lo enrollamos aquí en estos cables para recogerlos y que no nos estorben a la hora de colocar la placa base y el resto de componentes que vamos a colocar. También retiramos estos cables y dejamos un buen hueco para trabajar cómodo. Llega la hora de colocar el SSD y vais a ver cómo me la ingenio para hacerlo. En este caso yo retiro estas pestañas verdes que trae la caja de tal manera que aquí quedan unos agujeros en los cuales atornillaré o fijaré el SSD. Yo lo voy a hacer con un solo tornillo ya que considero que para un SSD es suficiente. Sí que lo aprieto sin pasarme, pero está bien apretado, compruebo que está firme y listo. Ahora vamos a colocar esta que es la pletina de la placa base. Esta pletina se coloca desde dentro de la caja hacia afuera y siempre mirad que queden los conectores de ratón y demás hacia arriba y los conectores de audio hacia abajo. De esta manera no habrá fallos, pero si no, pues comprobarlo con la placa base. Esto que estoy haciendo aquí es comprobar la tarjeta gráfica para ver que no me estorbe en ningún sitio, ni en el disco duro ni nada. No me estorba, así que continúo con el procedimiento habitual. Cojo la placa base que tenía por ahí apartada y voy a pasar a colocarla. Como veis, pues la presentamos con mucho cuidado sobre los tornillos y vamos ajustándola. Aquí la tengo ya puesta y ahora voy a colocar los tornillos. Para que os hagáis más o menos la idea, aquí os dejo un tornillo de una placa base. Suelen ser universales. Y cada placa base pues se le suelen poner entre 4, 5, 6 y 8 tornillos, dependiendo de la placa base. Aquí ya la tenéis colocada y lista. Llega la hora de colocar los cables y a mí me gusta empezar por este que ya hablamos en el principio del vídeo y es el cable Molex de 24 pines, el que mete básicamente toda la corriente y el cable más grande que hay de la fuente de alimentación. Como veis, va conectado ahí, tiene una pequeña pestaña y no hay error a la hora de ponerlo. Vamos a pasar ahora a conectar el cable de la CPU. Este cable suministra potencia adicional a la CPU y va conectado normalmente en la parte de arriba de la placa base. Suele tener entre 4, 6 y 8 pines. Ahora vamos a pasar a meterle la corriente a los discos duros. Estos son los conectores de corriente de los discos duros. Vienen de la fuente de alimentación y lo conectamos al SSD y aquí podéis ver cómo lo conecto al disco duro normal. Os dejo una vista para que lo veáis un poco mejor. Y ahora vamos a conectar el ventilador del chasis. Va en la placa base y normalmente pone fan, o sea, chasis fan, o como se diga, la verdad. Estos cables son para pasar los datos desde los discos duros hasta la placa base. Ya habéis visto que le hemos metido electricidad y ahora estamos conectándolos para que puedan pasar los datos. Se conectan aquí como veis en la placa base, os dejo una vista para que lo podáis ver un poco mejor. Y ahí los tenéis, los conectores SATA de los discos duros. Este cable que veis aquí es el que controla el botón de Power, Reset y los LED del frontal de la caja. O sea, cuando le dais al botón de encender el ordenador, uno de estos cables es el que cierra el circuito en la placa base y hace que encienda. Este cable, como aquí podéis ver, es uno de los cables del panel frontal que controla el USB o el audio. Como veis, lo encajamos aquí ya que solo puede encajar en un sitio concreto de la placa base. En este caso, aquí veis en el centro que he conectado el resto de cables que faltan, que tampoco tienen pérdida porque solo encajan en un sitio en concreto, y este amasijo de cables es el que no ha quedado, pero no tengáis miedo, porque si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos hecho, lo único que hemos hecho es conectar el cable de 24 pines, hemos conectado el cable de la corriente de la CPU, el cable del ventilador y la parte inferior donde van los conectores frontales de la caja. Le hemos metido corriente al disco duro y hemos conectado el cable del disco duro. Y con eso se ha quedado nuestro ordenador listo.
Aquí podéis ver todos los cables recogidos, un poquito más ordenados, y veis como la cosa ya cambia bastante, ya está mucho más presentable. También os enseño una vista de la tarjeta gráfica, que es lo último que vamos a montar, ya que a mí me gusta hacerlo así. Cuando ya lo tengo todo recogido, monto la tarjeta gráfica y conecto el cable de alimentación de la tarjeta gráfica. Hay gráficas muy básicas que no traen cable de alimentación y otras que sí traen. Aquí os podéis ver el cable de alimentación de la gráfica, o sea, la entrada, perdón, y ahora vamos a ver cómo conectamos el cable de alimentación a esta tarjeta gráfica para que le llegue corriente extra y pueda funcionar bien. Nos fijamos en esta parte de abajo donde está el conector y aquí es donde la vamos a encajar. Esta ranura o esta bahía se llama PCI Express y es normalmente suele ser para las tarjetas gráficas. Como veis, hay tarjetas gráficas más finas que requerirán solo un slot y tarjetas gráficas que requerirán 2 slots. En este caso yo quito el protector o lo que fija la gráfica y quito una de estas platinas que ya no me sirve para nada, me deja sitio para que entre la tarjeta gráfica. Apretamos un poco hasta que encaje. Si veis que no encaja o que entra demasiado dura, es que algo va mal, algo está fallando, miradlo porque no es normal, siempre tiene que encajar muy suave. Y una vez que esté puesta, compruebo que esté bien cogida y ahora le pongo este pequeño plástico protector. Otras cajas traerán tornillos, una chapa con tornillos, depende, de cada caja trae un sistema. Aquí tenéis el cable PSI, lo conectaremos aquí para darle alimentación extra a la tarjeta gráfica. Hay otras tarjetas gráficas que traen 8 pines, esta en concreto trae 6. Tenéis que fiaros que la fuente de alimentación sea compatible con el número de pines que traiga vuestra tarjeta gráfica. Como podéis ver, así es como ha quedado el equipo, totalmente montado, ya está listo para arrancar. Y fijaros la diferencia que hay si lo comparamos con como estaba antes, que era un auténtico desastre cuando conectamos todos los cables, pero fijaros, se hace un poquillo de limpieza y queda de lujo. Por último, colocamos la tapa y aquí lo tenéis, el PC completamente montado sobre una caja Acer, parece una auténtica chatarra, pero dentro hay bastante músculo. Bien, y hasta aquí esta parte donde enseño cómo monta un ordenador. Ya habéis podido ver que es súper sencillo. Hay un colega que me decía, tío, parece que en los vídeos el montaje de un ordenador es súper sencillo. Y no es que lo parezca, es que realmente es súper sencillo. No tiene complicación más que la que habéis visto en este vídeo. Lo podéis hacer cualquiera y ya con este vídeo no tenéis excusa. Así que nada, gente, decid también que en el siguiente vídeo veremos la instalación de sistema operativo, la instalación de los drivers y unas pruebecillas de rendimiento. También decid que lo siento por no haber subido el vídeo antes, pero es que llevo una semanilla súper liado. Y nada, pues dicho esto, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, chavales, un saludo a todos y paz. Chao.